Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empecemos este encuentro como siempre, pidiéndole al Señor su Santo Espíritu para que hagamos este encuentro como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, siguiendo con el Evangelio de Mateo, venimos de parábola en parábola. En estos tiempos, en las últimas semanas del año ordinario, donde estamos, casi todas las parábolas hablan de la segunda venida de Cristo, es decir, de la parusía, ¿no? Hablar de la parusía es hablar del juicio final, del juicio universal, ¿cierto? De la segunda venida del Señor, esa es la parusía, ¿cierto? Entonces, el Evangelio del próximo domingo, parábola de los talentos, pues conserva esa línea, ¿de acuerdo? Vamos a leer el Santo Evangelio. Entonces, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parábola de los talentos. O sea, estamos en Marcos, en Mateo 25, versículos del 14 al 30, ¿de acuerdo? Bien. Es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el de los 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, si sabes que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitarle, por tanto, el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará. Pero a aquel que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Y a ese siervo inútil echarle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Mateo 25, del 14 al 30, ¿no? Ahí está. Mateo 25, del 14 al 30. Parábola de los millones, ahí está. Bueno, muy bien, empecemos. Empecemos por preguntarnos cosas claves de este Evangelio. ¿Quién es el Señor que se va a ausentar y llama a los siervos? ¿Quién es? Jesús. Jesús, excelente, muy bien. ¿Quiénes son los siervos?
Nosotros. Todos los cristianos, o sea, toda la iglesia. Toda la iglesia, los cristianos. Acuérdate que los cristianos verdaderos somos nosotros, porque somos hermanos en Cristo, porque tenemos el mismo papá y la misma mamá. ¿Quién es nuestro papá? Dios. ¿Quién es nuestra mamá? La Virgen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y también el catecismo dice, no se puede tener a Dios por padre si no se tiene a la iglesia por madre. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, el Señor que se ausenta es Jesús, es Cristo, ¿no? O sea, cuando se ausentó, él subió al cielo, Sí, pero él vuelve. sí, el que se ausenta es Cristo. Llama a sus siervos, somos todos nosotros, laicos, diáconos, sacerdotes, obispos, los papas, todos, ¿cierto? La hacienda, ¿quién es la iglesia? ¿La hacienda quién es? Va a encomendar su hacienda. Sí, la hacienda de la iglesia. La hacienda de la iglesia. Llama a los siervos, que somos los cristianos, para encomendarnos su hacienda, que es la iglesia. Entonces, esto nos va a ayudar a comprender muy bien. Bueno, miremos el momento en que ocurre esto. El momento en que ocurre esto, vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, a partir del versículo 6, dice la ascensión. Hechos de los... Marisol, ayúdale a propósito a buscar ahí Hechos de los Apóstoles. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron. Sí, dice, la ascensión, dice, ellos, o sea, los apóstoles, o sea, la iglesia, o sea, los cristianos. ¿Por qué? Aclaremos una cosa de una vez por todas. Los 12 apóstoles, incluyendo a Judas, ahí hay 11, pero Judas está muerto. Ya sabemos qué pasó. Sí, entonces, los 12 apóstoles representan a los futuros hijos de la iglesia. En unos están los intereses desmedidos, ¿no? De los cristianos, de nosotros los cristianos. Mire que Cristo, desde que formó su iglesia, se dio cuenta de que la iglesia iba a caminar entre pecados y gracias, o sea, entre luces y sombras, y que iba a ser una iglesia pecadora y santa a la vez. Una iglesia pecadora y santa. ¿Por qué? Porque los intereses desmedidos son pecados. Sin embargo, hay 2 apóstoles, los hijos de Zebedeo, que la mamá le dijo a Jesús, le voy a pedir un favor, siénteme a un hijo mío a tu derecha y otro a la izquierda, ¿se acuerdan? Esos apóstoles representan a los cristianos con intereses desmedidos, porque estos 12 apóstoles representan a todos los futuros hijos de la iglesia con todos los problemas que va a tener la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces no nos escandalicemos ahora que porque la iglesia esto y lo otro. Desde que se fundó, prácticamente se fundó con todos estos problemas que tenemos ahora, ¿de acuerdo? ¿Ok? Eso es muy claro tenerlo porque los protestantes nos atacan mucho por ese lado. Que la iglesia esto y lo otro, no desde que se fundó con estos problemas, ¿de acuerdo? Porque ya dentro de la iglesia habían 2 apóstoles que significaban a todos los cristianos que iban a tener intereses desmedidos. Bueno, en Juan sí iban a ver las ofensas de los que más aman a Dios, el discípulo amado. ¿Sí? En la iglesia hay cristianos que aman mucho a Dios y que son muy amados por Dios, pero no dejan de ser pecadores. Juan dice, el mismo discípulo amado dice, ningún ser vivo es inocente ante Dios. Bueno, ¿cómo se llama? En Tomás, los incrédulos, los que tienen que ver para creer. ¿De acuerdo? Bueno, en San Pedro estaban todas las fallas de los jerarcas de la iglesia, las fallas de las ofensas de los papas, de los obispos. Entonces, hoy por hoy, en la historia de los papas han habido papas que han ofendido a la iglesia, que han ido en contra de la sana doctrina de la iglesia, y hay obispos, hoy por hoy hay obispos que van en contra de la sana doctrina de la iglesia. Por poner un ejemplo, el obispo Vera en México, que ha hecho una exaltación de la homosexualidad, o el sacerdote jesuita James Martin en los Estados Unidos, que dice abiertamente que el magisterio de la iglesia está equivocado al decir que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Cuando la iglesia lo dice es apoyar las Sagradas Escrituras. Entonces fíjese cómo no nos podemos escandalizar por esto, porque desde que se formó la iglesia, cada uno iba a formar una serie, cada apóstol significaba, es decir, todos los hijos de la iglesia están significados en los apóstoles, y cada apóstol de alguna manera significaba todos los problemas, inconvenientes y por qué no decirlo así, pecados que iba a tener la iglesia. En Judas, ni decirlo pues, en Judas están todos los apóstatas, todos los que venden al Señor, todos los que apostatan de su fe, ¿cierto? En Judas estaban todos los apóstatas con las consecuencias de todos sus graves males, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús, esto se da en el momento de la ascensión,
Jesús en los apóstoles reúne a todos los cristianos que van a tener vida sobre la tierra, o sea, los siervos, ¿no? Y entonces le hacen una pregunta a Jesús, le dice, ellos en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús, Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezca el reino de Israel? Y Jesús les dice, Él les contestó, ojo, no es cosa vuestra, o sea, no es cosa de ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su autoridad. O sea, Cristo va a restaurar el reino, es en la segunda venida, en la parusía. Y eso no lo sabe nadie, ni Jesús mismo lo sabe. Eso es cuestión del Padre. Mire cómo es de claro. No es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. ¿Para qué? Para la restauración del reino, es decir, la parusía, ¿cierto? Al contrario, le dice Jesús, al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, o sea, sobre todos los miembros de la iglesia, sobre todos los cristianos, es decir, sobre todos los siervos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu vino inicialmente sobre los apóstoles, pero ese momento de Pentecostés se eternizó con un sacramento. ¿Cuál? No, el momento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llega ya definitivamente a nosotros y se queda con nosotros, ¿sí? Se eternizó en un sacramento. ¿Cuál? La confirmación. Por la confirmación ahora es el obispo, que nos impone las manos. ¿De acuerdo? Así como la muerte y resurrección se eternizó en el sacramento de la Eucaristía. De la confirmación. ¿Sí ve? Así como la Eucaristía eterniza la muerte y resurrección de Cristo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, ¿no? Sobre todos los siervos, ¿no? Ojo a esto, ojo, ahí está la clave. Recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, cuando venga el Espíritu Santo sobre todos los siervos, sobre todos los cristianos que van a tener vida sobre la tierra, ¿sí ve? Que el ideal de Jesús, el objetivo de Jesús es que sean todos los hombres de la tierra, todos reciban el Espíritu Santo. Entonces con el Espíritu Santo viene una fuerza, esa fuerza son los talentos, las gracias, todo lo que viene de Dios es una fuerza. ¿Nos las comunica quién? El Espíritu Santo, porque el Padre es la fuente, el donador es el Hijo y el comunicador es el Espíritu Santo. ¿Ok? Todos esos talentos que dejó Jesús los comunicó el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? A uno le dio 10 talentos, 5 talentos, a otros 3, a otro 2 y a otro 1. ¿Sí o no? Esa es la fuerzas del Espíritu Santo. Sí, vamos para allá. Bueno, entonces, recibís una fuerza que os hará ser mis testigos. Ojo, esto es muy importante. Ser mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, en toda la tierra, en todo el planeta Tierra, los cristianos, los siervos, nosotros tenemos que ser testigos ¿de quién? De lo que dijo y lo que hizo Cristo, de lo que dijo y de lo que hizo Cristo, es decir, de su evangelio. Ese fue el talento que nos dio el Señor, ¿de acuerdo? Ese fue el talento que nos dio el Señor. ¿Sí ve? Entonces, tenemos que ser testigos del evangelio. ¿Sí ve? Bueno, muy bien. Volvamos al evangelio donde estábamos. O sea, a Mateo 25, donde estábamos, con las estampitas que les dicen, no es para dejarlas en la casa, para traerlas y separar catecismo y Biblia para no estar buscando, ¿de acuerdo? Entonces, ya quedó claro quién es el Señor que se va a ausentar, el momento en que se va a ausentar, quiénes son los siervos, quién es la hacienda y los talentos. Entonces, como anotaba apropiadamente María Luisa, según su capacidad, acá nos lo va a decir, dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. O sea, subió a los cielos y una nube lo cubrió, ¿no? Acuérdese que, mire,
Acuérdense que en los Hechos de los Apóstoles dice que 2 ángeles decían: Galileo, ¿qué haces ahí mirando? El que se fue a devolver, ¿cómo se fue? ¿Cómo se fue? En una nube. ¿Cómo volverá? En una nube. ¿Ok? Esa es la parusía. ¿De acuerdo? La segunda venida, si la primera venida vino en la debilidad de nuestra carne, la segunda venida va a venir en la majestad de su gloria. O sea, con toda esa gloria que ascendió al cielo, con toda esa gloria va a venir a juzgar a vivos y muertos. O sea, a decirlo a cada quien: ¿qué hiciste con los talentos? Prócoro, ¿qué hiciste con el pelo que te di? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Bueno, entonces a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Enseguida, ¿no? El que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Vamos entonces a ocuparnos de aquel que recibió 5 talentos, ¿no? Entonces, mire, aprovechemos este numeral, este versículo para muchas cosas. Mire, Jesucristo, cuando se fue allá a la montaña, es verdadero Dios, verdadero hombre, pero su cuerpo ya está glorificado. Su cuerpo ya está glorificado. Entonces, ojo a esto. Uno se pregunta, bueno, si Jesús subió a los cielos, ¿cómo dice en el Evangelio de Mateo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Ojo, verdadero Dios, verdadero hombre. El cuerpo glorioso de Cristo subió a los cielos. Vea lo que dice San Gregorio Magno. Dice San Gregorio Magno: este hombre que marcha lejos es nuestro Redentor. Este hombre que marcha lejos es nuestro Redentor. Estos son comentarios de San Gregorio Magno. Acuérdese que aquí lo hemos dicho mucho. No vamos a decir nada por nuestra cuenta. Vamos a decir lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la tradición, es decir, los padres de la Iglesia, y lo que dice el magisterio, es decir, el catecismo. Este hombre que se marcha lejos es nuestro Redentor, que subió al cielo con aquella carne que había tomado. Subió al cielo con aquella carne que había tomado, es decir, la carne nuestra, la carne humana, la cual tenía su lugar propio en la tierra. Claro, en el cielo la carne humana está en la tierra, no está en el cielo. Pero la naturaleza humana, por sus propias fuerzas, es incapaz de penetrar el cielo y sentarse a la derecha de Dios Padre. Entonces Cristo sí tiene el poder, el Hijo de Dios sí tiene el poder de hacer eso. Por eso bajó a la tierra y tomó nuestra carne y la subió al cielo, ¿no? Y es llevada la carne humana, ojo, la carne humana es llevada como en peregrinación, cuando es colocada en el cielo por nuestro Redentor. ¿Sí es claro? ¿No es claro? Claro, o sea, que quiere decir que Cristo está en el cielo, no en espíritu. El cuerpo. Está arriba, no, el cuerpo. Ahora, la divinidad de Cristo, como es verdadero hombre, como verdadero hombre, esa carne hombre está en el cielo. Ahora, como verdadero Dios, Dios está en todas partes, está en el cielo y en la tierra, pero se quedó en nosotros. De aquí a las presencias crísticas. Ustedes que saben qué son las presencias crísticas. Hablemos de la Eucaristía. Cristo está presente en la Eucaristía, en lo que se llaman presencias crísticas. Cuando hay una misa muy solemne, se le aplica incienso a las presencias crísticas. ¿Cuáles son las principales presencias crísticas? Pues las ofrendas del cuerpo y la sangre, que se han convertido en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor. Esos son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, una presencia crística. ¿Cuál es otra presencia crística? El sacerdote, que es el mismo Cristo. ¿Cuál es otra presencia crística? El altar. Por eso se le echa incienso a las ofrendas, al altar y al sacerdote, porque Cristo es sacerdote, víctima y altar, ¿correcto? Bueno, vamos al ambón y también tiene incienso. ¿Por qué? Porque sobre el ambón no hay un libro, hay una persona en forma de libro. ¿Esa persona quién es? Jesús, el verbo, la palabra. En el ambón no hay un libro, hay una persona en forma de libro, hay un libro vivo, un libro que habla, que siente, un libro que ama. ¿De acuerdo? En mis manos tengo en este momento, no tengo un libro, tengo a una persona en forma de libro. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es una presencia crística. Luego, la persona que esté con el incienso, puede ser el acólito, el diácono o el sacerdote, ¿qué hace? Hace parar la asamblea.
Porque nosotros somos presencia crística, porque Cristo está en nosotros, somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo está en nosotros. La divinidad de Cristo está en nosotros, haciendo presencia en nosotros. Por eso el prefacio de Adviento, que lo vamos a leer ya muy pronto, dice, porque aquel Señor, aquel que es Señor y juez de la historia, que vendrá aquel día terrible y glorioso, se refiere a la parucía, es el mismo que sale a tu encuentro en cada persona y circunstancia. Entonces, en cada persona y circunstancia de nuestra vida está el Cristo que va a venir en la parucía, es el mismo que sale a nuestro encuentro en cada persona y circunstancia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la humanidad de Cristo era limitada, ¿no? Era limitada, pero su voluntad no, su divinidad no. Ahora, en ningún momento pensemos en una separación, ¿no? No, por nada del mundo, es una unidad, ese es el gran misterio. Es malo pensar en una separación, que él está allá y acá, pues que allá hay una parte de aquí y otra, no, todo está unido, ese es el gran misterio, ¿no? Bueno, muy bien. Acuerden del centurión, ¿qué iba a decir, Hugo? Pues Cristo nos dejó su espíritu, que es el Sí, claro, Espíritu Santo. sí, y su divinidad, su voluntad, claro. Entonces, fíjese, por ejemplo, el centurión, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Puede decirse que Jesús lo curó a distancia, porque su divina humanidad estaba, no entró a la casa del centurión. ¿Qué llegó a curar al hijo del centurión, a su siervo? En la voluntad de Dios, su divinidad, que si no tiene límites, porque la voluntad de Dios es una sola y está en el cielo y en la tierra. ¿Sí queda claro ese punto? Mire ese primer punto cómo nos dio para... Bueno, ok, entonces sigamos. Entonces, por eso fue que cuando se le apareció Jesús a quién? Magdalena, que le decía que no lo tocara, Sí, porque todavía no he subido a mi no padre. había Es correcto. Correcto, de todas Muy bien. maneras, esa- Es que yo no entendí esa partecita cuando decía, es que los dejo por unos días, pero luego regresaré. Y dije, ¿cómo así que se El va Espíritu por unos días? Santo, ya el Espíritu Se va Santo. para unos Ah, no, días es y cuando va a luego resucitar. regresaré. Es cuando porque él va a resucitar. Entonces relacioné lo que le dijo la samaritana, ¿sí? Magdalena, que le dice, no me toques porque no he subido a mi padre. Y yo dije, es que tenía que subir, glorificarse y volver a bajar. Sí, no, pero cuando él le dice a los apóstoles antes de su muerte, me voy pero volveré, se refiere a la resurrección, ¿no? 3 días. Sí. Ok, bueno, muy bien. Bueno, a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, cada cual según su capacidad. Cada cual según su capacidad. Entonces, miremos aquí, cada cual según su capacidad. Aquí tengo una notica. Dice, así como dice el apóstol, ¿no? Mire, a cada cual según su capacidad, así como dice el apóstol, que los que no podían digerir un alimento sólido, los alimentaba con leche, ¿se acuerda? Y San Agustín dice, nadie puede llevar más agua de la que cabe en su cántaro. ¿Se acuerdan? Bien, entonces esa parte queda claro, ¿cierto? A cada uno según su capacidad, ¿no? Y se ausentó. Podríamos decir, ojo que empieza la explicación tan bonita, podríamos decir que los 5 talentos denotan los dones de los 5 sentidos. Los 5 talentos son los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Vista, olfato, gusto, oído y tacto. ¿De acuerdo? ¿No? Es decir, la ciencia de las cosas exteriores, la ciencia de todo lo exterior, porque los 5 sentidos es para percibir lo exterior, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Mientras que los 2 talentos significan, ojo, la inteligencia y la voluntad. Es decir, la inteligencia y el obrar. Entonces, al primero le dio 5 talentos, los 5 sentidos, para conocer las ciencias exteriores. Al segundo le dio 2 talentos, es decir, la inteligencia y la voluntad, o sea, el obrar, ¿cierto? Y un talento, al que le dio un talento, indica solo un don, o sea, la inteligencia, o el entendimiento, como quieran llamarlo. Pero eso ni La inteligencia, ni entendimiento. o el ni entendimiento. inteligencia. Lo mismo, ¿de acuerdo? No entendió porque no hizo nada. ¿Cómo? Por eso. Ok, Yo no, bueno. Hasta ahí vamos claro, ¿cierto? Bueno, muy bien.
Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5, ¿de acuerdo? ¿No? Hay muchos que si bien no saben penetrar las cosas interiores y espirituales, sin embargo por el deseo de alcanzar la gloria, enseñan lo bueno que pueden, ¿no? Guardándose de los deseos, ¿no? De los deseos de la carne, ¿no? Guardándose de los deseos de la carne y de la ambición de las cosas terrenas, ¿cierto? Y con este comportamiento ya apartan a muchos de la apetencia de las cosas terrenas, ¿cierto? Y fíjense que aún no han doblado los talentos. Pero miremos cómo fue que este primero que le dieron 5, que fueron los 5 sentidos para conocer las ciencias exteriores, cómo hizo para doblar los talentos, ¿cierto? Entonces, enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. ¿Cómo lo hizo? Bien. Recibidos pues los 5 sentidos corporales, que ya sabemos cuáles son, duplicó en sí el conocimiento de lo celestial. Mire, conociendo por las criaturas, conoció las criaturas, y conociendo las criaturas conoció al Creador. Empezó a duplicar. ¿Sí? Con los 5 sentidos exteriores, los 5 sentidos corporales, conociendo a las criaturas, conoció al Creador. Empezó a duplicar, ¿sí o no? Ok. Ahora, conociendo las cosas corporales o las cosas materiales, ¿no? Empezó a conocer las incorporales y a caer en cuenta que Dios había creado tanto lo visible como lo invisible. Y por las del tiempo empezó a conocer las eternas. O sea, él se dio cuenta que en la tierra las cosas están sujetas al tiempo y al espacio, o sea que son perecederas, ¿no? Y por ahí llegó a conocer que hay cosas eternas. Entonces fíjense cómo duplicó los talentos. Sí, es claro. Eso es de San Jerónimo ya, ¿cierto? Bueno, esto sucede a este siervo también, ¿no? Bueno, entonces fíjense. Bueno, igualmente el que había recibido 2, ganó otros 2. Hay algunos que comprendiendo y obrando predican a otros, ¿no? ¿Qué recibió? ¿Cuáles son los 2 talentos que recibió inteligencia y voluntad? ¿Cómo los duplicó? Amparado en la inteligencia que Dios le dio, ¿no? Amparado en la dignidad de la inteligencia que Dios le dio, ¿sí? La empleó solo para encontrar a Dios. ¿Sí? La empleó. Entonces no solo se encontró a sí mismo, sino que encontró a Dios. Porque para conocer a Dios es necesario conocerse a sí mismo. El que no logra conocerse a sí mismo nunca conocerá a Dios. Porque el que logra conocerse a sí mismo se da cuenta que no es nada, que Dios es todo. El que logra conocerse a sí mismo se da cuenta que no es nada, que Dios es todo. Entonces él duplicó ese talento. Y la voluntad, el obrar, ¿cómo lo duplicó? Pues él empleó la voluntad humana únicamente para hacer la divina. Empleó la voluntad humana para hacer la divina, entonces duplicó los talentos. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro? Bueno, muy bien. Ok. En cambio, ojo, el que había recibido 1, se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué es esconder el talento bajo tierra? ¿Qué es? Esconder el talento bajo tierra es emplear el ingenio única y exclusivamente en asuntos terrenales. Es muy claro, ¿cierto? Todo ese talento lo cubrió ¿con qué? Con asuntos terrenales. ¿Sí? Por eso en la Biblia de Jerusalén, cuando habla acá de esta, en las notas a pie de página, les leo: los cristianos son los siervos. Esta es la explicación a pie de página que da la Biblia de Jerusalén, que me gusta mucho porque es de estudio y tiene unas notas aclaratorias muy buenas. Dice: los cristianos son los siervos a quienes Jesús, su Señor, encarga de hacer fructificar sus dones para el desarrollo de su reino, y que deberán rendirle cuentas de su gestión. Entonces, los talentos que da el Señor es para trabajar por su reino, no para trabajar acá, porque acá vamos a estar muy poco tiempo, ¿cierto?
no para, en la medida que empleemos los bienes terrenales bien, como ya lo vamos a ver, estamos trabajando por el reino. ¿Sí? Pero los talentos son para trabajar por el reino. Es que a mí me dio mucho talento para tocar guitarra y música de rock y me voy a cantar a los bares. No, está enterrando el terreno, el talento, porque está haciendo en asuntos terrenales. Si él pone ese talento al servicio del reino de Dios, lo está poniendo a producir, ¿de acuerdo? Bueno, entonces queda claro el de los 5, el de los 2 y el de un talento, ¿de acuerdo? Al de los 5 talentos son los 5 sentidos, al de los 2 talentos inteligencia y voluntad, y al de un talento el entendimiento, pues la inteligencia nomás, ¿cierto? Al cabo de mucho tiempo vuelve el Señor, ay, esta es la parte maluquita del asunto. Al cabo de mucho tiempo vuelve el Señor de aquellos siervos. ¿Cuándo vuelve el Señor? En la parusía, cuando viene en la majestad de su gloria. Casi todas las parábolas terminan anunciando la parusía. No dicen parusía por ningún lado, pero está implícita. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. Pues está hablando de la parusía. Al final, ¿para dónde va el trigo? Para los graneros para los graneros. Sí, es el reino de los cielos. ¿Para dónde va la cizaña? Para los infiernos, donde el fuego que no se apaga. Cuando reúne las cabras y las ovejas, ¿para dónde van las cabras? Apartados de mí. Izquierda. Van para el infierno. ¿Y para dónde van las ovejas? Para el reino de los cielos. Reino de los cielos están a la derecha. Las vírgenes necias y prudentes, ¿para dónde van? Las necias van para el infierno Para el infierno y las prudentes para el cielo. Acá lo mismo en esta parábola que estamos meditando hoy, ¿no? ¿Para dónde van los que fueron fieles? Entonces, bueno. Eso es lo importante, don Francisco, porque hace poquitico escuchábamos sobre las cabras y las ovejas. Sí. Y cuando se hablaba de la oveja perdida, no se habla de la cabra perdida, Sino de la oveja perdida. La oveja perdida, y fue a buscarla hasta los mismísimos infiernos, ¿no? O sea, los infiernos en este caso se refiere al lugar de los muertos. Porque cuando Cristo lo sepultan y descendió a los infiernos, al lugar de los muertos, y fue a buscar a la oveja perdida, a nuestro primer padre. Así dice el numeral 635 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? La oveja. ¿Ok? Bueno, muy bien. Muy bien. Al cabo de mucho tiempo, entonces volvió el Señor, o sea, la parusía, ¿no? Y todas las parábolas, casi que todas, hablan de la parusía. O sea, no perdamos de vista, el Evangelio dice claramente, hay un lugar para los buenos y hay un lugar para los malos. Hay un destino para los buenos y un destino para los malos. Hay un infierno y hay un cielo. Hay una salvación y hay una condenación. ¿Sí ve? Y estamos muy relajados, y las predicaciones hoy por hoy es que todo el mundo se va a salvar, ¿no? Pero no se puede abusar de la misericordia de Dios, porque ya lo vimos en los pecados contra la esperanza, que es la presunción, presumir que Dios me va a perdonar todo sin hacer ningún mérito, presumir que Dios me perdona sin necesidad de conversión, ¿de acuerdo? Dios perdonó a la adúltera, pero le dijo, vete y no peques más, y al ciego le dijo, ahora que ves no vuelvas al pueblo. En este contexto, el pueblo es el mundo, o sea, porque te puede ocurrir algo peor, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, entonces al cabo de mucho tiempo vuelve el Señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Ojo, este pasaje del Evangelio reclama nuestra atención, ¿no? Porque aquellos que en este mundo han recibido más que los otros han de sufrir un juicio más severo ante el autor del mundo. Al que más se le dio, más se le exigirá. Más se le exigirá. Por ejemplo, a un gran teólogo, un teólogo grande, un teólogo que estudia teología es un don de Dios, se le va a exigir mucho. Porque te le dio un talento para que estudiara la vida íntima de Dios Trinidad, ¿de acuerdo? Y para que estudiara su obrar, es decir, la economía divina. A un sacerdote se le va a exigir mucho. A un obispo se le va a exigir mucho, a un papa se le va a exigir mucho. Por eso, a un laico que se le haya dado harto se le va a exigir mucho. A nosotros, que nos dio este regalo tan grande de estudiar su sagrada palabra, las sagradas escrituras, con el magisterio de la Iglesia, nos van a exigir más. Porque fíjese con la profundidad que vemos un evangelio. ¿Sí ven? Entonces, por eso dice acá, porque aquellos que en este mundo han recibido más que los otros han de sufrir un juicio más severo ante el autor del mundo. Porque a proporción que se aumentan los dones, crece la obligación de la cuenta. ¿No? ¿Ok? Bueno, muy bien.
El siervo pues, estamos hablando del tercero, el que recibió uno, el siervo pues, ¿no? Que entregó duplicados los talentos, es alabado por el Señor y llevado a la eterna recompensa, por lo que añade su Señor. El Señor le dijo, ojo a este contraste, le dijo, bien, siervo fiel y bueno, acuérdense de esas dos palabras, siervo fiel y bueno, siervo fiel y bueno, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. ¿Por qué? Porque administrar cosas terrenas, administrar talentos, dones acá en la tierra, los dones acá en la tierra son una cosa muy pequeña comparada con los bienes del cielo. Entonces, por eso dice el Señor, lo pondré al frente de mucho, entra en el gozo de tu Señor, que es que en el reino de los cielos va a tener una participación importante, que en el reino de los cielos va a tener una participación importante. Entonces el siervo fiel será puesto sobre lo mucho, porque libre de toda molestia de corrupción, ¿no? Gozará en el cielo del eterno gozo. Lo que no lo deja gozar a uno del gozo acá en la tierra es la corrupción, de la cual no escapamos. El único muerto que escapó de la corrupción fue Jesús, que resucitó al tercer día, porque así dice el Salmo, no dejarás que tu siervo experimente la corrupción. Fíjese que Lázaro, cuando Jesús dijo quiten la piedra, la hermana dijo, ay Señor, pero es que ya huele feo porque está en el cuarto día. O sea, empezó la descomposición. Jesús no alcanzó la descomposición porque resucitó al tercer día para que se cumplieran las palabras del Salmo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno está en el gozo eterno, por eso uno tiene que pasar por el purgatorio para purificarse, porque en el cielo no hay corrupción. La corrupción la está sacando en la tierra, ¿cierto? Entonces entrará en el perfecto gozo del Señor, ¿no? Cuando arrebatado a aquella patria celestial y agregado a los coros de los ángeles, se hallará poseído interiormente de un gozo que no será interrumpido por la corrupción interior. Eso es lo que Jesús promete a los siervos, a los cristianos que trabajen por el reino de los cielos. A los que trabajen por el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. Bueno, ojo, vamos porque así fue con el segundo, al que duplicó también le dijo lo mismo. Venga hermano, usted se portó muy bien, fue fiel en lo poco. Venga hermano, entonces entra el gozo de tu Señor y lo pondré al frente de lo mucho, ¿cierto? Lo mucho son las cosas del cielo. Lo poco son de la tierra, ¿de acuerdo? El siervo que no quiso negociar. Ay, Uva, ¿uno te da miedo cuando llegue el Señor y te pregunte que te llame? ¿Ah? Bueno, el siervo que no quiso negociar con el talento lo volvió al Señor con excusas, volvió con excusas. Hay un salmo que dice, con excusas vienes, con excusas te condenarás. No recuerdo el salmo, pero lo dice, creo que es 144, algo así. Con excusas vienes, con excusas te condenarás, ¿no? La serpiente, Adán y Eva llegaron con excusas al Señor. Y los tres se fueron. Entonces, con excusas. Al Señor no se le puede llegar con excusas, ¿no? Llegándose también el que había recibido un talento, dijo, ojo al discurso del que recibió un talento. Ojalá Prócoro no vaya a llegar con unas cosas al Señor Prócoro, por Dios, cuídese mucho. Orlandito, cuidado con lo que va a decir allá pues. El que recibió un talento dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, ¿no? Muchos hay en la iglesia con esta actitud, ¿no? Sí. Juzgamos a Dios y le reclamamos cosas injustas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muchos hay en la iglesia, ¿no?, que se parecen a este siervo, ¿no? Temen mucho ponerse en los caminos del Señor y no se atreven a sacudir esa pereza y esa vida de pecado que llevan, ¿no? Entonces, el camino de la santidad, no se preocupan por coger el camino de la santidad. ¿Cuál es el camino de la santidad?
negociar con los talentos que nos dio el Señor y trabajar por el reino de los cielos. Si nos dio el don de la palabra, pongámoslo al servicio de Dios. Si nos dio el servicio, si nos dio el don de convocar gente, convoquemos gente para vender boletas, para hacer empanadas, para hacer actividades por la iglesia. El que hace empanadas con amor está trabajando por el reino de los cielos, sí, porque la iglesia necesita ingresos, ¿no? Y el gobierno castiga muy duro a las iglesias, a la iglesia católica con impuestos y demás. Los servicios públicos deberán ser gratis para la iglesia católica. Y la iglesia debería estar exenta de todos los impuestos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces dice, continúa el siervo infiel, el siervo que no es perezoso. Por eso me dio miedo. Y fui y escondí en tierra tu talento. Ya sabemos que es esconder en tierra. Al siervo fiel le dio miedo trabajar por el reino de los cielos y quedarse pelado acá en la tierra. No, pero es que si me voy a traer para la iglesia, ¿qué me voy a traer para mí? ¿Me muero de hambre? ¿Sí o no? ¿Ah? Por eso me dio miedo y fui escondí en tierra tu talento. O sea, se puso a trabajar con intereses humanos, terrenales. Cubrió ese talento con puros y es posible que haya sido un hombre muy rico, pero no trabajó por el reino de los cielos. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Así como hay peligro de que doctores oculten el talento del Señor, también los oyentes pueden incurrir en la misma falta cuando se les exijan los réditos, o sea, lo producido de lo que les enseñó. Todo esto que estamos aprendiendo hoy hay que se lo ayudar a los demás. Estos videos hay que difundirlos, hay que invitar a la gente a que los escuche. ¿Sí? Es una forma de evangelizar, pero no nos podemos quedar con ello, porque este ejercicio es un talento y no nos podemos quedar con él. Hay que negociar con ellos, multipliquémoslos, llevémoslos. Cada uno debiera ponerse una meta. Consigo 3 personas y se los llevo, que lo escuchen, o lo escucho, ¿sí o no? Y me encargo que ellos a su vez hagan lo mismo, un multinivel para el cielo, ¿sí o no? Es decir, a saber, si no han procurado penetrar en la inteligencia de lo que no han oído, ¿no? Por la meditación de lo que oyeron. O sea, mucha gente no ha oído estas cosas, pero pueden meditar en la inteligencia de los que ya lo hemos oído. En este momento estamos oyendo cosas que no habíamos oído. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Oigan la sentencia que el Señor proferirá. Oigan la sentencia que el Señor proferirá contra el siervo perezoso. Quitadle, por tanto, su talento y dáselo al que tiene 2 talentos, al que tiene 10 talentos. Quítaselo ese talento al que no quiso trabajar y déselo al que tiene 10 talentos. Claro, con la óptica humana parecía más conforme que si se lo hubiera diese mejor, que este talento se lo hubieran dado mejor al que tenía 2, que dárselo al que tenía 10, el que tenía 10 tenía mucho. Entonces, con nuestra óptica humana decimos, no, sería mejor que se lo diera al que tiene 2. Lo que pasa es que al que le dio 2 talentos le dio más que al que le dio 5, porque al que le dio 5 le dio la facultad de ver cosas exteriores. En cambio, al que le dio 2, le dio la facultad de ver cosas interiores. ¿Sí me hago entender? Acuérdese que en el alma está la semejanza con Dios en las 3 potencias divinas, memoria e intelecto, o sea, inteligencia y voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, al que le dio 2, le dio más que al que le dio 5. ¿Sí? Por eso dice, quíteselo y déselo al que tiene 10 talentos, ¿de acuerdo? Ok. Tuvo más el de los 2 talentos, ¿cierto? Bueno. El talento, pues, que según dijimos significa entendimiento, debió darse a aquel que administró bien las cosas exteriores, ¿cierto? Se le dio al que administró bien las cosas exteriores. Mire lo que sigue, dice: lo que diariamente vemos en la iglesia, a saber, ojo, esto es lo que diariamente vemos en la iglesia, a saber, que gozan del conocimiento de las cosas internas, ¿no? O sea, las espirituales, ¿sí? Los que fielmente administran las exteriores. El que es fiel administrando las cosas exteriores, o sea, todos los bienes terrenales, goza del conocimiento de las cosas internas y espirituales, ¿de acuerdo? ¿Queda claro esa parte? Sí. ¿Ah? Bueno,
muy claro, que no sabíamos nosotros, pues. Y personas no sabían de qué se trataban los talentos, cuáles eran los talentos. Que quieren analizando las cosas terrenales, ¿qué es lo que es? Entonces, Con los pequeños, él tiene lo mucho. Sí. él quiere analizando las cosas terrenales. Las cosas terrenales es abundante en las cosas de Generalmente se cita alguna vez Sí. la sentencia que dice, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Mm? Don Francisco, Sí. podríamos aquí hablar, pues, me daría ahí como decir que también se puede, en caso de que con los diezmos, hablar de los diezmos, Sí, sí, sí. que uno ahí equipara más o menos con lo que uno gana. De acuerdo, sí, válido, totalmente válido. Porque mire que aquí lo dice, quien pues tiene caridad, recibe además otros dones. Quien tiene caridad recibe además otros dones. Así como el que no la tiene, aún lo que recibió lo perderá. Quien no tiene caridad, incluso lo que parece poseer lo pierde. Fíjese que San Pablo en uno de sus signos bellísimos del amor dice, aunque hablara las lenguas del cielo y si no tengo amor nada soy. Aunque repartiera todo a los pobres, si no tengo caridad nada soy. ¿Se acuerdan de ese himno? No, la caridad es lo primero. La caridad es lo primero. Soy como que un platino, no sé qué es. La caridad es lo primero. Bueno. Fíjese que, bueno, entonces, ¿dónde viene el pecado de este siervo? ¿No? Mire, volvamos al siervo que tenía un solo talento, ¿no? Le dice, Señor, es que yo sé que tú recoges donde no sembraste. Lo que pasa es que Dios, ¿qué quiere decir esto? Porque Dios considera como recogido para sí todo lo que es sembrado en los pobres. Dios nos puso los pobres en el camino para que sembremos en ellos. ¿Y quién va a recoger lo que sembremos en los pobres? No nosotros, sino Dios. Los pobres son el campo de Dios. Por eso dice que recoge donde no sembraste. Sí. De un talento es aplicable para, yo creo que la mayoría de las personas sin poner nombres, sin poner quién es cierto, pero la mayoría de la gente tenemos ese problema, porque muchas veces mientras más tenemos, menos damos. Sí. Debería ser lo contrario, ¿no? Mientras más tiene, ser más caritativo, más donativo, no es lo contrario, mientras más tiene, se vuelve más amarrado, se vuelve más egoísta. Sí. Pues fíjese que este siervo también le dice al Señor, le dice, no, es que tú recoges donde no sembraste, hay uno de los pobres, y amontonas donde no esparciste, en fin. Esto quiere decir que Dios toma para sí las virtudes de los gentiles y los filósofos. Jesús no riñe con la sana filosofía. Si la filosofía acerca a Dios, no tiene, Jesús toma para sí, ahí donde, ¿sí o no? Ahí no llegó el Evangelio, pero hay virtud, entonces Jesús toma lo sano de los filósofos. Y toma para sí, lo sano de los gentiles. Los gentiles no pertenecían al reino en ese entonces, ¿cierto? Era solo de los judíos. Y Jesús toma lo sano que tengan los gentiles. Sí, Hugo. Esas virtudes que está dando Don Francisco, las virtudes que son como el premio que da el Espíritu Santo tras los hechos que estamos De acuerdo, logrando. claro, los dones. El que tiene caridad le da más dones, Claro. le da más gracias. Pero mire cómo le fue mal a ese siervo. Esto sucede a este siervo, al que no quiso trabajar, añadiendo al pecado de soberbia, a los de pereza y negligencia, calumnia al Señor. Les voy a leer lo que dice San Jerónimo. Esto sucede a este siervo, añadiendo el pecado de soberbia a los de pereza y negligencia. Porque el que debió confesar su ineptitud y rogar al Señor por el contrario, le calumnia. ¿No? Le dice que usted es duro y ladrón. Usted es duro y ladrón, le está diciendo al Señor.
¿Por qué ladrón? Porque está recogiendo donde no sembró. Imagínense cuánto nos tenemos que tener mucho cuidado cuando nos dirigimos al Señor, porque este siervo está calumniando al Señor, lo dice San Jerónimo, está calumniando al Señor y le está diciendo ladrón, está tomando lo que no es suyo. Oiga pues, cuando que dice el catecismo en los encuentros anteriores, de Jesús es el cielo y la tierra y todo cuanto la llena. Y todo cuanto la llena. Un alfiler que hay en la tierra es de Jesús. Estas estampitas son de Jesús. Ese tapabocas que tiene Prócoro es de Jesús. Claro está que él no lo va a tomar porque le pega así COVID, pues, ¿cierto? Él no le pide el tapabocas porque le pega. Entonces, mire, este siervo, aparte de que añadía al pecado de soberbia, lo de pereza y negligencia, porque es que él debió confesar y pedir perdón y excusas, pero no calumnia al Señor. Usted dice, sé que es un hombre duro, así es el Evangelio, y recoge donde no ha sembrado, entonces está llevando lo que no es suyo, ¿no? Y pretende haber obrado con prudencia, como le dice, y todavía pretende haber obrado con prudencia. Por eso es tan delicado cuando uno se las da de bueno, por eso es tan delicado cuando uno se las da de bueno, y que ha obrado bien, delicadísimo, delicadísimo. ¿Ah? Y ojo con las excusas del Señor. Señor, no, yo no sé, es que por mi esposa, es que con una viera, cuidado con eso. Lo están condenando sus excusas. ¿Ah? Pero Francisco, es que no hay virtud cuando no hay voluntad divina. Sí, claro. A ver, es muy buena tu intervención, Hugo. Mira, sabemos que hay 3 virtudes que vienen del cielo, que vienen de Dios y se nos dan en el bautismo, que son la memoria, la fe, la esperanza y la caridad. Fe, esperanza y caridad. Bueno, en la medida que usemos bien de estas virtudes, vamos a generar con un esfuerzo humano las otras virtudes. Como regalo, ¿cierto? ¿Sí? Y vamos a tener unos auxilios interiores muy importantes. ¿Cuáles? Los auxilios interiores del Espíritu Santo, o sea, sus 7 dones, para desarrollar las virtudes. Un día de estos vemos un encuentro bien bonito, donde definamos con ejemplos qué son virtudes, qué son dones, carismas, qué es gracia. Lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, este siervo, vea, primero que todo es perezoso, es negligente, calumnia a Dios y lo trata de ladrón. Y asume que ha tratado con prudencia, que ha obrado con mucha prudencia, no exponiendo el dinero del Señor, buscando ganancias. Por aquello que este siervo se atrevió a decir, cosecha donde no sembraste. Entendemos que el Señor acepta las virtudes aún de los gentiles y filósofos. Acuérdense en un evangelio que los discípulos van y le dicen, Señor, oiga, ¿cómo le parece que hayan unos por ahí expulsando demonios en su nombre? Y se lo prohibimos. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué les dijo? No se lo prohíban, porque quien expulsa demonios en mi nombre no puede estar en contra mí. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno. Ojo lo que sigue acá. Pero con lo mismo que creía excusarse, se condenó a sí mismo. Por lo que sigue, vea. Mas su Señor le respondió, siervo malo y perezoso, siervo, acuérdense que al otro le decía siervo bueno y fiel. Ahí siente una envidia de la buena. Bien, siervo bueno y fiel. A este le dice siervo malo y perezoso. ¿Malo por qué? Porque lo calumnió y lo insultó. ¿Sí? Por eso es malo. Y perezoso, porque no quiso trabajar por el reino de los cielos, ¿no? Sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Le llama siervo malo porque calumnia al Señor. Perezoso porque no quiso duplicar el talento y le condena tanto por la soberbia como por la pereza. La pereza es un pecado capital. Pero la soberbia más. ¿Ah? Y la soberbia peor. Si me tenías por duro y cruel y que buscaba lo ajeno, oiga, como Dios le responde, ¿por qué no obrabas con lo mío con más diligencia y dabas mi dinero y mi plata a los negociantes? Mi dinero y mi plata. Acá dice muy bien San Jerónimo, la palabra del Señor es pura como el oro y la plata pasadas por el crisol, ¿cierto? Salmo 117:7. El dinero pues y la plata son las predicación del divino evangelio. Aquí estamos haciendo platica para el Señor, estamos haciendo platica para el reino de los cielos. Y vamos a llevarle un buen producido si difundimos este mensaje, ¿de acuerdo? ¿No? Repito,
El dinero pues y la plata son la predicación del divino evangelio. Pregunto, ¿predicar el evangelio es solo para los clérigos, o sea, sacerdotes y obispos y diáconos? Es para todos, Id pues y haced discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Marisol se va para la finca, Marisol tiene como 10 fincas. Marisol es una mujer hacendosa, tiene como 10 haciendas. Entonces, si Marisol se va para una de sus haciendas, Y la que tiene el y hermano uno de los criados, un hijito, está en peligro de muerte, y no hay un sacerdote cerca, Marisol puede bautizarlo. Y le infunde la fe, la esperanza y la caridad. Marisol puede. Ahora, si Marisol se va para otra hacienda y encuentra unos criados que no tienen idea de la fe en Dios, Marisol les puede decir, venga para acá, yo soy testigo, yo soy testigo de lo que Dios dijo y habló, porque ya lo vi en su evangelio. Entonces Marisol es testigo de lo que Dios habló, ¿no? Entonces Dios nos mandó a todos los cristianos, a todos los siervos, a que fuéramos testigos de lo que Él dijo y de lo que Él hizo. Entonces, digámoslo ahora apoyados en este evangelio, en las Sagradas Escrituras y en el magisterio de la Iglesia y en el mensaje de Cristo, digámoslo con toda seguridad. Cuando en la Iglesia nos ocupamos únicamente del indigenismo, del ecologismo, del ecumenismo, del filantropismo, de las obras sociales, de trabajar por la casa común, estamos enterrando los talentos bajo tierra. Porque nosotros tenemos que trabajar principalmente es por el reino de los cielos. Lo está diciendo muy claramente este evangelio. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No? Tenemos que tener mucho cuidado. Todos estos trabajos materiales, terrenales que nombré, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, para no descuidar el trabajo por el reino de los cielos. Porque por encima de todo está trabajar por el reino de los cielos. Pero cuando somos solo filántropos, el diablo es filántropo también. El diablo es filántropo. Y el diablo es ecumenista. Porque el diablo quiere atraer a todos hacia sí, con engaño. Es un falso ecumenismo, pero quiere traerlos. Y es filántropo. El diablo ayuda con tal de ganar almas. Hay un chiste, pero es muy ilustrativo. Una señora estaba muriendo de hambre, ¿no? Entonces por la emisora, una emisora católica, dijeron que tal señora estaba muriendo de hambre, y el diablo se dio cuenta. Y le dijo a uno de sus ángeles, el diablo, le dijo, vaya donde está señora, cómprele un mercado bien cachaco, pero un mercado, mejor dicho, de raca mandaca. Pero asegúrese que le pregunte quién se lo mandó, pues. Asegúrese. Y cuando le pregunte, usted le va a decir quién se lo mandó, ¿cierto? Entonces el ángel del diablo fue y se compró un mercado, pero Ave María, ¿qué mercado? Y se lo llevó. Y la señora feliz, ay, bendito sea el Señor, desempacando. Y entonces el ángel del diablo le preguntó, óigame, ¿y no me va a preguntar quién le mandó esto? No se preocupe, no me interesa, porque cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Bueno, entonces ya sabemos que la plática del Señor es la predicación que se hace de su evangelio. Cuando somos testigos del evangelio es predicar a tiempo y a destiempo, ¿no? Aquí se aplica mucho lo de San Pablo cuando dice, ay de mí si no enseño, ay de mí si no evangelizara. Hoy nos aplicamos nosotros, ay de mí si no venimos a este encuentro. Ay de mí si no difundo este encuentro. Ay de mí si no preparo este encuentro. ¿Qué cree que yo estaba en Puerto Boyacá y me vine por eso? Ay de mí si no preparo con amor y con seriedad este encuentro. ¿Ah? Es muy bien, te veo bien. Ahí te veo bien, Marisol. ¿No? Ay de mí si no evangelizare, dice el apóstol Pablo. Hay una gran diferencia, Francisco, entre evangelizar y cuidar. Ajá. Porque la idea de evangelizar es llevar almas al cielo, y la idea de cuidar no es que el Señor tengamos que cuidar aquí la tierra. La tierra tiene más de 2000 años y siempre se ha cuidado sola, todo más de 5000, 10000 años. No es, la tierra es para cuidarla, pero no debemos confundir el cuidado con la... No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, Dios nos dio los talentos para trabajar por el reino de los cielos, lo dice la Escritura muy claro y lo dice el magisterio. ¿Sí ve? Y lo acaba de decir San Jerónimo, en la medida que tratemos bien los bienes terrenales, vamos a entender los celestiales. En la medida que trabajemos bien, ¿sí me entiende? ¿Ok? Pero siempre enfocado hacia arriba. Ok, entonces ya vimos que la plática, ¿cierto?
porque si no, no hay. Mire que los apóstoles, como sabía que se iban a morir, nombraron a obispos, sucesores, y estos se nombraron presbíteros y demás, y viene eso lo que llama la tradición apostólica, ¿de acuerdo? ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Es muy bueno predicar, es muy bueno meditar estos evangelios con la ayuda del Espíritu Santo para aferrarnos cada vez más al evangelio, ¿no? A la tradición apostólica y al magisterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día se está predicando algo contrario a la sana doctrina de la iglesia. Hay algunos que dicen que Cristo no resucitó, que Cristo resucitó en el corazón de todos nosotros. Y ya dijimos, como lo dice el santo aquí, lo acabamos de citar, que el Hijo de Dios unigénito se fue en peregrinación al cielo a llevar la carne humana, para abrirle un espacio a la carne humana en el cielo. ¿Sí ve? O sea, para que se cumpliera la profecía, la visión del profeta Daniel 7:14. Daniel 7:14. ¿Cuál es la profesión? ¿Cuál es la profecía de Daniel 7:14? Voy a buscarla acá rápidamente. Dani. Yo, como soy amigo de él, lo llamo con confiancita Dani. Dani 7:14, vea. Mire lo que dice Dani 7:14. Dice. Vamos al 13. Dani 7:13 dice: yo seguía mirando, Daniel. Yo seguía mirando. Y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo. ¿Por qué sobre las nubes del cielo? Porque ya lo dijimos en la ascensión, que una nube lo cubrió y se lo llevó. ¿De acuerdo? Vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano. Alguien parecido a un ser humano. Era el unigénito de Dios, el Hijo de Dios, llevando en peregrinación nuestra carne, nuestra pobre carne humana. ¿De acuerdo? ¿Es claro? Sí. Vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano, que se dirigió hacia el anciano es el Padre, y fue presentado ante él. ¿No? Daniel, ¿qué? 7:13. 7:13, hasta el 14. Le dieron poder, honor y reino. Le dieron poder, honor y reino. En la Eucaristía, ¿dónde decimos esto? En el momento de la paz, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿De acuerdo? Y todos los pueblos, naciones y lenguas, le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Eso es lo que decimos en la profesión de fe. Y desde allí subió a los cielos, se sentó a la derecha del Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. O sea, la parucía, cuando viene a tomarnos cuenta de los talentos, y su reino no tendrá fin. ¿De acuerdo? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por venir. Saludos a sus familias. La antífona, ¿cómo es? Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Parece ser que el COVID está alborotado. Entonces, pero en vano nos ponemos tapabocas, en vano nos ponemos gel, en vano tenemos distanciamiento social, si no acudimos al que realmente puede protegernos. No solo del COVID, sino de tanto virus espiritual, tanto virus doctrinal, ¿no? Tanto virus ideológico, que no solamente nos puede quitar esta vida, sino la otra. El COVID nos quita nomás esta vida, pero un virus espiritual nos puede quitar la otra. ¿De acuerdo? Donde dice Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.